Shalom, una vez más, este es el apóstol Canaan Israel. Bienvenidos a la Escuela de Capacitación Ministerial de Luminares en la sesión de entrenamiento profético, donde vamos a hablar hoy si bíblicamente el ministerio profético sigue activo. Hay muchas religiones, muchas iglesias, muchas confesiones y muchos hombres de Dios que defienden la postura de que la profecía y los profetas son del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento no existe tal cosa, por tanto, los profetas y la profecía ya no existen. Pero hoy vamos a estudiar a la luz de la Biblia si realmente lo profético sigue en vigor. Todo aquel que no cree que el ministerio profético sigue en vigor no es doctrina bíblica, es doctrina de los hombres. Doctrina de hombres es cuando un hombre a través de un versículo bíblico apela a su propia interpretación, que no es lo que insinúa o dice directamente la Biblia. Entonces, como hombre de Dios, yo respeto que ellos digan no existe actualmente lo profético. Pero lo que yo no respeto es que digan que la Biblia lo avala, porque la Biblia no lo avala. En el primer lugar, vamos a basarnos en el versículo que se basa todas las iglesias que dicen que lo profético ya venció de validez. Este capítulo y este versículo está en el libro de Mateo capítulo 11, 13. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Desde este versículo en específico, el 13, es donde muchas religiones han deducido que es el final de la profecía y es el final de los profetas. Pero la Biblia dice claramente porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Yo no sé si me explico aquí. Ahora yo quiero que leamos el mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente. Dice en el 13, pues antes de que viniera Juan, todos los profetas y la ley de Moisés anunciaban este tiempo. ¿De qué tiempo están hablando? Del tiempo de la venida del Hijo del Hombre. Tenemos que comprender de que todo el Antiguo Testamento habla de la caída del hombre, la promesa del Mesías y la llegada de este Mesías. Es todo lo que resume el Antiguo Testamento. Entonces, los profetas del Antiguo Testamento hablaron hasta la llegada del Mesías y aquel que iba a abrir su camino, que era Juan el Bautista. No significa que los profetas y la ley se vencen hasta Juan. Significa que los profetas y la ley profetizaron hasta Juan el Bautista. Más allá no se profetizó. Porque después de Juan el Bautista entra el nuevo pacto que empezaría con Jesús. Pero no significa que el don profético ha vencido. Ahora, muchas iglesias se han basado en este lugar para determinar que la ley y los profetas ultiman hasta Juan. La Biblia no dice esto. Si bien me acuerdo, el mismo Jesucristo dijo, yo no he venido a cancelar la ley y los profetas. Más bien he venido a cumplir, no a cancelar. Entonces, yo quiero decirles algo muy importante. Como hombres de Dios que sois, como hijos de Dios que sois, como iglesias que sois, que me estáis viendo ahora, cuando un texto bíblico aparece contradecir a otros, esto es una clara evidencia que este texto bíblico está fuera de su contexto, está mal interpretado. La Biblia en sí no se contradice. Cuando la Biblia ya aparece contradecirse, es porque hay un texto fuera del contexto o hay una interpretación errónea. Entonces, la misma Biblia no puede decir que los profetas y Juan vencieron. Y viene el mismo Jesucristo en Mateo 5, 17 para decir que yo no he venido para abolir la ley y los profetas. Si es verdad que los profetas y la profecía se extinguieron desde Juan Bautista, entonces Jesús no tendría por qué decir yo no he venido a cancelar la ley y los profetas. A medida que vayamos estudiando este tema, verán que si interpretamos este versículo como el fin de la ley y el fin de los profetas, entonces todo lo demás que sigue
contradice a lo anterior. Entonces Dios no es Dios de confusión. La Biblia no se contradice entre sí. Si es el mismo Espíritu Santo que habló a los profetas y habló a nuestro Señor Jesucristo y anduvo con los apóstoles y todo lo demás, la interpretación debe ser la misma, el sentido debe ser el mismo. No puede haber contradicción. Dios no es Dios de confusión. Gloria al Señor. Yo quiero que miremos esto. La Biblia dice en el libro de Efesios capítulo 4 versículo 10, vamos a leer de 10 a 13, dice: y el mismo Espíritu constituyó a algunos apóstoles y a otros profetas. El libro de Efesios es escrito después del libro de los Hechos, y el libro de los Hechos es la llegada del Espíritu Santo. Y en la llegada del Espíritu Santo, la Biblia dice que el Espíritu Santo concedió dones a los hombres para la edificación de la iglesia del Señor. Y dice que este Espíritu hizo a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros maestros. Si llegamos a interpretar este Mateo 11 como que el ministerio profético se ha extinguido, entonces es raro que el Espíritu Santo vuelva en el libro de Efesios a establecer este ministerio o a conceder este don o esta virtud. Entonces, si el don profético o el ministerio profético ya extinguió, ¿por qué el Espíritu Santo vuelve a facultar esta posibilidad o este don a los hombres? Porque si el Espíritu Santo aquí en el libro de Hechos 4 establece o da los dones proféticos a la gente, o el don de profecía, es para que la gente profetice. Entonces ya es contradictorio que el ministerio profético ya venció de tiempo, y cuando viene el Espíritu Santo en Efesios, lo viene a establecer. Esto solo dice una cosa. Como les he dicho, este versículo no significa que el ministerio profético extinguió. Simplemente que los antiguos profetas y la ley hablaron todo hasta Juan Bautista. Desde ahí ultimaron sus anuncios. No ultimaron los profetas, sino los anuncios de los profetas. Ya después vamos a ver que a lo largo de la Biblia existen en el Nuevo Testamento profetas. Existen. Y el Nuevo Testamento certifica que estos son profetas. Recuerden esto muy bien. Cuando la Biblia aparece contradecirse, es porque hay un error de contexto o interpretación. Porque Dios no es Dios de confusión. Ahora les voy a mostrar que en el Nuevo Testamento hubo profetas y trabajaron en la oficina profética. Ahora la pregunta es, si interpretamos el Mateo 11 como el final del ministerio profético y los profetas, ahora los que creen en esta doctrina de hombres tendrán que explicarse por qué en el Nuevo Testamento existen profetas y trabajando en la oficina profética. Por ejemplo, uno de los profetas está en el libro de Lucas capítulo 2 versículo 36. Dice: estaba también ahí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de la edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. En el libro de Lucas nos demuestra que en el Nuevo Testamento había una profetisa que se llamaba Ana. Pero si los profetas ultimaron hasta Juan Bautista y el ministerio profético se venció, entonces ¿qué hace Ana en el Nuevo Testamento con el ministerio profético? Las personas que creen en esta doctrina de hombres que ya no existen profetas, los profetas vencieron, entonces tienen que explicarnos por qué aquí Ana aparece en el Nuevo Testamento certificada como profetisa. De igual manera quiero que vayamos en el libro de Hechos capítulo 21 versículo 20, porque ahí aparece un profeta de nombre Agabo, e incluso Agabo profetizó la prisión de Pablo, y después Pablo, al irse a Jerusalén, se le declaró prisionero. Entonces, los que dicen que el ministerio profético ya venció no creen en los profetas, porque los profetas ultimaron hasta Juan Bautista. Deben explicarnos qué hace Agabo en el libro de Hechos con el credencial de profeta. ¿Y cómo es posible que Pablo, siendo apóstol de Dios, declarado por el mismo Jesucristo, cómo acepta las profecías de Agabo y cómo las profecías de Agabo pasan al cumplimiento?
Esto es una clara evidencia de que las personas que dicen que el ministerio profético ya venció, hay un error de interpretación o un error de contexto. Si el profeta y las profecías perdieron su validez desde Juan, entonces ya no tienen que existir profetas en el Nuevo Testamento. Vamos a ir otra vez. La Biblia en el libro de Hechos capítulo 15 versículo 32 nos dice que Judas y Silas eran profetas. Lea Hechos. Judas y Silas eran profetas de Jehová. La Biblia certifica en el Nuevo Testamento que Judas y Silas eran profetas. Podemos abrir la Biblia una y otra vez y vamos a encontrar que en el Nuevo Testamento hay profetas. Y si hay profetas en el Nuevo Testamento, los profetas trabajan en la oficina de la profecía. Entonces es un error que la gente diga que el Mateo 11 quiere decir que los profetas vencieron hasta Juan Bautista. Todo esto nos llega a la conclusión de una sola cosa. Los profetas no vencieron hasta Juan. Más bien hasta Juan es donde profetizaron los profetas y la ley. Porque después de esto iba a nacer la nueva era de nuestro Señor Jesucristo. Pero aún en la era del nuevo pacto también existen profetas. La Biblia los certifica. Ok, que Dios les bendiga a todos. Una vez más, este es el apóstol Canaan Israel. Como les dije, hay muchos vídeos en los que hablamos de lo profético. Si no has escuchado estos vídeos o visto estos vídeos, por favor le invito que entre en nuestro canal Voz Profética TV y descarga los vídeos que le quedan por ver acerca de lo profético. Por favor, activa tu campanita para que te lleguen las noticias de todo lo que vamos a hacer. Sobre todo, danos un me gusta o suscríbete a nuestro canal para que nuestro contenido esté llegando directamente en tu recepción. Así que les bendigo a todos y no olviden poner sus preguntas o formular sus preguntas en este WhatsApp. Y si quieres aprender lo profético, también inscríbase en este WhatsApp para preguntas adicionales o para aprender lo profundo de lo profético a la luz de la Biblia. Que Dios me los bendiga mucho. Les amo. Shalom.